Buenos días. Mi nombre es Miguel López. Muy complacido por la invitación que me hiciera el capitán Alfredo Viso, profesor de la asignatura de Seguridad Marítima, para conversar con ustedes sobre un tema muy apasionante, sobre todo en el marco del transporte marítimo, como lo es la seguridad marítima. Sin embargo, cuando hablamos de seguridad marítima, este tema pues tiene evidentemente muchas aristas. Y en la charla de hoy vamos a tratar de centrarla en ir un poco más allá, en no quedarnos simple y llanamente en el cumplimiento de las certificaciones, sino evidentemente ver que hay más allá, presentar otra perspectiva. Cuando se inicia cualquier conversación, cualquier conferencia, en cualquier evento académico, de centros de formación marítima, de administración marítima, de empresas navieras, y se hace referencia a la seguridad marítima, estos eventos siempre comienzan con cifras y con datos. Y por supuesto esta charla no va a ser la excepción. Claro, cuando hablamos de cifras y datos debemos ubicarnos sobre todo en el contexto actual. El contexto actual en el ámbito marítimo nos lleva a una situación en donde tenemos el Código Internacional de Gestión de la Seguridad Operacional del Buque, que bueno, ya tiene 20 años de vigencia, pero que ha venido reformándose y adaptándose. Los buques tanqueros doble casco, las tecnologías en el campo, por ejemplo, de la navegación, como es el caso de el sistema ECDIS, etc. Todos estos aspectos, sin duda alguna, han tenido incidencia positiva y arrojan datos, las compañías de seguro, los clubes de protección e indemnización, en donde se ha reducido a un 50% las pérdidas como producto de los accidentes. Sin embargo, por otro lado, esto contrasta con un estudio que hizo la Asociación Europea de Seguridad Marítima, un estudio que comprendió entre 2014 y 2020, y ese estudio arrojó cifras preocupantes, porque a lo largo de todo ese periodo los resultados mostraron que la incidencia del factor humano, la acción humana, representaba el 89.6% de los accidentes. Esto, como ya les decía, contrasta con todos los avances que ha habido. Si llevamos esto a un caso particular para, digamos, ubicar el tema en su justa dimensión, vamos a tomar como ejemplo el caso del buque Prestige, del tanquero Prestige. Quizás ustedes ya conozcan un poco sobre este caso, pero en particular fue un derrame de 63.000 toneladas de hidrocarburos. Esto ocurrió por la costa noreste de España en el año 2002. Cuando la Administración Marítima Española hace la investigación, dice en sus conclusiones que no se habían cumplido las normas y que en las inspecciones había habido errores u omisiones. Veamos que la última inspección que tuvo este buque era de bandera de Bahamas, había sido 6 meses atrás. Y un dique completo que lo tuvo en China habían sido 18 meses atrás. Entonces aquí surge una pregunta.
¿cómo es posible que un buque que cumplía con las certificaciones ocurrió una tragedia de la magnitud en cuanto a la contaminación que se produjo por este buque? Eso entonces nos plantea, digamos, una reflexión que tenemos que hacer. ¿Será acaso insuficiente las medidas y las actividades que hoy día se implementan para prevenir los accidentes? En este campo hay mucha tela que cortar, sobre todo si lo centramos desde el punto de vista del factor humano. Pero el primer aspecto que hay que despejar es qué es la seguridad marítima. Y cuando revisamos las diferentes definiciones que están en la web, que están en los libros, nos encontramos en principio que la propia Organización Marítima Internacional no se ha atrevido a precisar el término de manera puntual en ninguno de sus abundantes documentos que tiene. Ya cuando se hurga y se indaga sobre esas definiciones, a veces encontramos mayor complicación porque en vez de hablarse de la seguridad del buque o de la seguridad marítima como un todo, hay autores que digamos, seccionan, haciendo referencia a la seguridad de la navegación, haciendo referencia a la seguridad en las operaciones, haciendo referencia a la seguridad en la mar. Y por supuesto que esto no ayuda a la hora de poder precisar una definición que nos permita explorar algo más de lo que es el simple cumplimiento con las certificaciones. Hay otros autores que son mucho más contundentes o radicales en cuanto a estas definiciones y afirman que toda definición de seguridad marítima debería incluir términos como ningún riesgo o como libre de peligro, en fin, unos términos que realmente no ayudan tampoco a la comprensión, porque sabemos que en teoría de riesgo no existe un buque 100% seguro, ni existe un buque donde se diga vamos a eliminar los riesgos. Son términos que, insisto, cuando hablamos de riesgo, aunque sea una probabilidad mínima, pero siempre esa probabilidad puede conllevar a que se produzca o no un accidente, y más que a que se produzca, a que controlemos la posibilidad de que se presente ese riesgo. Si yo les pusiera a ustedes un ejemplo y les dijera cuál es la probabilidad de ocurrencia que un buque, por ejemplo, de pasajeros, con 3, 4 años de construido, con el capitán en el puente, 2 oficiales de cubierta, un timonel, por supuesto, cartas electrónicas de navegación, ecosondas de una gran precisión, en fin, todo lo que conlleva un buque de pasaje, pueda encallar, pues a priori ustedes me dirían que la probabilidad es mínima o que eso no podría ocurrir o no debería ocurrir. Sin embargo, no le estoy poniendo otro ejemplo que el del caso del Costa Concordia. Precisamente las características de la situación en la cual ocurrió el encallamiento del Costa Concordia y por el cual perdieron la vida 40 personas, fue la de un buque con esas características que yo les acabo de comentar. De manera tal que en términos de riesgos, siempre habrá, aunque sea un 0,01 de probabilidad, y por lo tanto, dependiendo del tipo de riesgo, siempre habrá que estar pendiente. Y allí es donde nos vamos a centrar en una definición de
de seguridad marítima que está prevista, está definida. Hay un artículo de investigación en la revista Intercedes de la Universidad de Costa Rica, que en el mes de enero pasado, es decir, ahora hace unos 3 o 4 meses, se publicó un artículo precisamente sobre el tema que estamos tratando. Y allí hay una definición de seguridad marítima bastante completa y que de alguna manera recoge todas las aristas de lo que debe tener una definición de seguridad marítima. Primeramente plantea que es un conjunto de actividades. La seguridad marítima es un conjunto de actividades. Y ustedes dirían, bueno, ¿qué actividades? Bueno, las actividades son las buenas prácticas. Las actividades no es lo que se le ocurra a cualquier persona, a cualquier tripulante hacer, son las buenas prácticas. Y esas buenas prácticas entonces deben estar basadas en toda la normativa, en todas las especificaciones de los fabricantes de equipo, en todos los convenios internacionales, en fin, las buenas prácticas. ¿Para qué? Buenas prácticas para prevenir riesgos. Para prevenir riesgos cuando esa condición adversa, ¿cuál condición adversa? El riesgo, pueda causar algún deterioro o pueda causar algún daño a las personas, es decir, a la tripulación, al buque, a la carga o al medio ambiente. Veamos que la clave entonces en esta definición está en el término prevenir riesgos. Y esto se los comento porque también hay una definición de seguridad marítima de la Universidad de La Rioja, un autor que se llama Suárez Llanos. Él dice que son medidas de prevención y de respuesta. Es decir, que para este autor no solo la seguridad marítima es prevención, sino también respuesta. ¿Qué entendemos por respuesta? Evidentemente respuesta es corrección, es decir, es actuación después que ocurre algún accidente. Si nos ubicamos estrictamente en la perspectiva de seguridad marítima de quien les habla, seguridad marítima debería restringirse a la prevención. ¿Por qué? Porque después que ocurra el accidente, ya ninguna de las medidas previstas en el sistema de gestión de la seguridad tiene sentido, sino que habría que aplicar, por supuesto, medidas correctivas. El autor dice que, bueno, las medidas correctivas porque evidentemente de todo accidente después se sacan conclusiones y puede haber medidas que se puedan tomar en lo adelante para prevenir otros accidentes. Por ejemplo, el caso del Exxon Valdez. El accidente del Exxon Valdez, la encalladura del Exxon Valdez y el derrame produjo que emergiera el doble casco. Ese doble casco ha tenido una incidencia muy positiva a la hora de prevenir derrames de hidrocarburos, pero evidentemente la raíz provino de una tragedia medioambiental. Ahora, ante este panorama, amerita que exploremos entonces otro ámbito, que exploremos otras circunstancias, que exploremos otros elementos para ver si podemos sacar provecho del mismo y tener definitivamente una incidencia en la reducción de la acción humana en la generación de accidentes. Y es allí donde se centra de alguna manera y se enfoca esta charla. Definitivamente tenemos que ver ya no tanto a seguir mejorando, que eso continuará, las tecnologías y las normativas, sino a centrarnos en el ser humano, a centrarnos en la persona
y mucho más particularmente a centrarnos en el tripulante, entendiendo al tripulante desde el capitán hasta el último de los marineros y a la gerencia en tierra. Porque recordemos que desde 1998, cuando entró en vigor el Código Internacional, ya la seguridad marítima, en la seguridad marítima surgió un nuevo paradigma, y ese nuevo paradigma fue el que las compañías navieras también iban a ser corresponsables de las actuaciones de los capitanes. Entonces, en materia de seguridad, ya la gerencia en tierra también es corresponsable. Entonces, si nosotros apuntamos a ver la seguridad marítima como un valor de la cultura de la empresa naviera, pudiéramos ir descubriendo allí un camino que nos permita explorar otra vía que complemente las certificaciones. Cuando hablamos de valor, tiene ciertas dificultades el que logremos que él aflore o que se genere dentro de una empresa naviera. El valor es un elemento, o los valores son aspectos que forman parte de la cultura de una empresa naviera o de cualquier organización. Entonces, si se pretende que la seguridad emerja como un valor, y obsérvese que no me refiero a implementar el valor seguridad, porque los valores no son mandatorios, los valores no se logran a bordo a través de un memorándum interno a todos los buques donde dice que a partir del 1 de mayo en todos los buques se aplicará el valor seguridad. No. Para que un valor sea un valor en sí mismo, debe ser asumido voluntariamente por las personas. Y esto se genera fundamentalmente a través del modelaje. Así que este camino que nos presenta el poder asumir la seguridad como un valor, bueno, hay muchísimos ejemplos en otras áreas. Por ejemplo, el valor servicio que asumió Disney desde hace muchos años. Ese valor servicio forma parte primordial dentro de la cultura de esa gran empresa que es Disney. La vocación de servicio, la satisfacción del cliente, asumido como valor, es una herramienta muy poderosa en el caso de estas empresas de servicio. Entonces, poder asumir la seguridad por la convicción que emerja como parte de la forma de actuar de cada quien, solo se podría lograr a través del modelaje. Es decir, si nosotros tenemos un gerente técnico y ese gerente técnico va al buque y se va a la cubierta con el mismo traje que trajo de tierra, evidentemente que no estaría dando el ejemplo ni estaría modelando. Si el primer oficial baja a cubierta, no tiene los equipos de seguridad personal, no usa las medidas en el manejo en la cubierta, pues va a estar siendo observado, y esas son señales terribles si pretendemos que el valor seguridad emerja como parte de la cultura de una empresa. Bueno, para concluir el tema, debo entonces decirles que la postura que se debe asumir, una postura complementaria a la certificación, y esa no es otra que la compañía naviera asuma la seguridad como un asunto axiológico, es decir, que emerja como un valor, y de esa manera poderlo complementar con las certificaciones.
Bueno, de mi parte, muy agradecido por la invitación que me hizo el profesor Viso y espero que esta charla les haya abierto algunas luces en esta, digamos, compleja temática que es la de la seguridad marítima. Que tengan muchos éxitos en la maestría y que todo les salga bien. Hasta una próxima oportunidad.